Josué, capítulo 1, y estuvimos haciendo mención a 4 versículos. ¿Usted se acuerda? El versículo 6, el versículo 7, el versículo 9 y el versículo 18. En estos 4 versículos dijimos que son las 4 ocasiones en las que el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. En el 6, en el 7, en el 9 y en el 18. Y que cada vez que le dice esfuérzate y sé valiente, hace referencia a algo. En el versículo 6 le dice esfuérzate y sé valiente, haciendo referencia a la conquista que Dios le prometía que le iba a dar. En el versículo 7 le dice esfuérzate y sé valiente, haciendo referencia a la obediencia que Dios estaba pidiendo de Josué. En el versículo 9 le dice esfuérzate y sé valiente, haciendo referencia a las decisiones y a ese carácter que hay que tener. Y ahí ya no le dijo esfuérzate y sé valiente, sino que le dijo te mando que te esfuerces y seas valiente. Y en el versículo 18 le dice esfuérzate y sé valiente, haciendo referencia a la disciplina que él debía tener. 4 elementos fundamentales sobre los que usted debe meditar. Yo le voy a decir que esta semana debe estar meditando sobre ellos. Esta semana, todo este tiempo, permita que la bendita palabra de Dios le ministre. No deje nunca las enseñanzas que Dios le da a través de embajadores en el tintero. Gracias y paso la página y sigo mi vida. No, mastíquelas. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, es necesario masticar, rumiar la enseñanza. La palabra lo dice mejor. Meditar en la palabra. ¿Qué me habló Dios? Tuve la oportunidad de hablar con un hombre, tiene 52 años, está muy conservado, muy joven, deportista. No parece de 52, parece de 40. Está muy bien conservado, tiene 2 hijos y está supremamente afligido. Está en una depresión muy fuerte. Hace algunos meses, en enero, murió su esposa, una mujer de 45 años, igualmente deportista. Este matrimonio, me decía, éramos de cuidarnos en la salud, éramos de hacer ayunos, éramos de trote, éramos de gimnasio, éramos de ejercicio, éramos de muchas cosas, pastor, y mi esposa murió. Murió de una manera supremamente dolorosa. ¿Cuál es esa manera dolorosa en la que puede morir un ser querido? Cuando es sorpresiva. Le dio un ataque al corazón fulminante, 45 años, deportista. La señora trabajaba en una importantísima entidad del gobierno. Estaban muy contentos porque acababan de comprar su 4º apartamento por aquí cerca de Colina Campestre y se habían trasteado para Colina Campestre, estaban en Ciudad Salitre y se trastearon para acá, progresando. Sus 2 hijos en la universidad, todo marchando sobre ruedas, excepto una cosa.
creyentes, pero que lamentablemente la vida espiritual de esta familia, como este hombre me lo dijo, y esto es un fenómeno que están viviendo cientos de miles de familias hoy porque es un fenómeno, en eso influencian mucho demonios, aunque usted no lo crea, pero eso no es del Espíritu Santo. Eh, la vida espiritual de esta familia giraba alrededor de la señora. Si ella iba al culto, todos iban al culto. Si ella iba a vigilia, todos iban a vigilia. Si ella decía, vamos a un seminario, vamos a hacer esto o aquello en la iglesia, todos iban a la iglesia. Pero si por alguna razón ella no asistía, nadie asistía. Y esa es la vida espiritual que llevan muchas familias influenciadas por demonios y no se dan cuenta. Mediten eso por un momento. Muere la esposa, ella cumplió años en noviembre, muere la esposa estaba en la oficina, después de almorzar, bajó de la cafetería de la empresa, una entidad del gobierno relacionada con la presidencia de la República, ambos con muy buenos puestos, con muy buen salario, por encima de los 10 millones, me comentó este señor. Y yo le dije, bueno, ¿y para qué me comenta todos esos detalles? Me dijo, pastor, porque es que me estoy viniendo a dar cuenta que la vida no es lo que uno piensa. La vida no es acumular y tener. La vida no es matarse para darle a los hijos, pastor. Eh, Mis hijos ambos estudian en la Universidad de los Andes. Ambos tienen vehículo. A ambos les compramos carro. Y uno cree que eso es el todo de la vida. Ir a la iglesia de vez en cuando nos quedaba cómodo, porque siempre que mi esposa no iba nos daba pereza. Esa era la excusa perfecta. O estaba enferma, o por trabajo no podía, o por compromisos no podía, y ninguno íbamos. Ahora yo no sé qué hacer, no sé por dónde coger, no sé, porque siento que yo no hice nada en el Evangelio durante tantos años y me acostumbré a vivir a la sombra de ella. Qué terrible es esto, hermanos. ¿O no es terrible? Es terrible, es doloroso y es espantoso. Y que el Señor nos guarde, y que Dios lo guarde a usted, varón, y que Dios la guarde a usted, mujer, y que Dios guarde a sus hijos de lo mismo. Porque hay gente que no lleva vida espiritual autónoma, llevan una vida espiritual arrastrada, de apariencia, porque solo uno empuja, solo uno es el que dice vamos, y si ese uno no dice vamos, nadie va, nadie se consagra. Dios tenga misericordia. La primera vez que el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, fue para conquistar, y esto requiere y demanda una actitud. Escuche, usted no tiene el derecho a apagar la luz en su casa. Usted no tiene el derecho a apagar la luz del Evangelio en su casa. Que porque un miembro de la familia no asiste y no se consagra a la iglesia, entonces es la excusa para usted no asistir y quedarse al lado del otro arrunchadito porque todos tenemos gripa, dice usted. Mentira. Tenía una tos y con esa misma tos muchas veces se ha ido de rumba, con esa misma tos muchas veces se ha ido a tomar, con esa misma tos no le impidió a usted ir a mezclarse con el mundo, pero ir a un culto, esa sí fue la excusa que usted utilizó para no asistir. Aquí hablamos la palabra como es. ¿Cuántos dicen amén? Y eso no va a cambiar nunca, hermano. Nunca va a cambiar. Jamás va a cambiar. Nunca, nunca, nunca. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor por eso. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque hace sonar trompeta en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Entonces me decía este hombre, mis hijos no quieren saber de Dios. Están heridos con Dios. ¿Cómo no van a estar heridos? Si son niños espirituales, niños en Cristo, a los que toca hablarles los rudimentos de la palabra, que están heridos con Dios. Imagínese usted, están ofendidos con el creador del universo. ¿Cómo no van a estar ofendidos? ¿Cómo no van a estar heridos
si no tienen la madurez espiritual para entender que Dios es soberano. Si toda la vida crecieron a la sombra de la mamá. Pero me voy a detener en el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Que mi siervo Moisés te mandó. Este componente de obediencia, escúcheme, este componente de obediencia, cuando le dice el Señor la segunda vez, esfuérzate y sé valiente, este componente de obediencia va unido a otro componente fundamental, sin el cual es imposible ser obediente. Cuando el Señor le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, dice, a toda la ley, a toda, no a una parte. Ese es el problema de muchos de ustedes y de muchos en la iglesia de Cristo, que no entienden que tenemos que cuidar de hacer conforme a toda la ley, a toda. Aquí en el 7 le habla de obediencia. Cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. A toda. Mire, lealtad. ¿Usted quiere ser obediente? Lealtad. Lealtad. Escriba eso, por favor. A los apuntes de lo que el Señor le habló el día domingo, tome nota, escriba, lealtad. Lealtad. El rechazo a la Biblia está anunciado en la palabra. Es un rechazo profundo porque dice, no sufrirán la sana doctrina. ¿De qué habla ese versículo? Desprecio por parte de mucha gente que asistiendo a iglesias van a rechazar la enseñanza doctrinal de la palabra. Imagínese usted, hermanos. Imagínese usted llegar a rechazar la enseñanza doctrinal de la palabra. Es equivalente a rechazar a Dios. Casi nada. Y no somos conscientes de que la formación doctrinal es la que orienta la vida del creyente. ¿Se lo puede entender? Otra vez. La formación doctrinal es la que orienta la vida del creyente. ¿Entiende por qué hay tanta gente tan desorientada? ¿Entiende por qué este caso que le estoy comentando de este papá que está totalmente desorientado, no sabe qué hacer? Porque siempre se recostó sobre la mamá, sobre la esposa. Era la que sostenía la vida espiritual. Ella era la que tenía la formación doctrinal, era la que empujaba, era la que estorbaba. Cuando hacían una vigilia y ella no podía ir, ninguno aparecía. En un ayuno, ninguno aparecía. Era la única que servía en la iglesia. Y esa es la realidad, maldita realidad de muchas familias que van a las iglesias a escuchar la Biblia. Uy, pastor, tan fuerte, maldita, sí es una maldición. ¿Lo sabía? Que es una... No, a mí no me parece. Perfecto. Estréllese con la palabra, no conmigo. No tengo el tiempo de ponerme a exponer todos los versículos bíblicos para sustentarle por qué es una maldición. Pero es bíblico que la palabra de Dios produzca crecimiento en todos los miembros de una familia cuando todos supuestamente conocen. Y debe haber hambre y debe haber sed por la palabra. Usted encuentra gente que no tienen hambre y sed. Los hijos no tienen hambre y sed por la palabra. Y el problema está en que el interés de escuchar, porque dice la Biblia que tendrán un comezón de oír, va a estar. Es decir, la gente va a tener interés de escuchar, pero son personas que no van a soportar y no van a tolerar la enseñanza bíblica porque se van a resistir a vivir conforme
a las demandas de la palabra. El interés estará en oír aquello. Escuche, el interés estará en oír aquello que agrade a sus oídos y que no moleste sus deseos y sus concupiscencias. Cuando el Señor le dice a Josué en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué, Señor? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Le está diciendo, solamente esfuércese. Usted ocúpese de una cosa, de ser fiel y leal a todo lo que yo le mande hacer. Punto. Usted encárguese de eso. Encárguese de eso, Josué. Pero la cruda realidad hoy es que mucho creyente no está cumpliendo con este versículo 7. ¿Se da usted cuenta que estos versículos que han sido usados tradicionalmente para predicárselos a la gente y decirles, darles una palabra de consuelo, y está muy bien, amén? Son versículos más que una motivación, son la entrega que Dios hace de una tremenda y profunda responsabilidad. Una tremenda y profunda responsabilidad que Dios nos hace a nosotros, pero por no mirarlos en la profundidad que debemos mirarlos, no los entendemos, no obedecemos, estamos en ignorancia. Cuando el Señor nos dice esfuérzate y sé muy valiente, ¿para qué? Para cuidar con cuidado de hacer conforme a toda la ley, a toda la palabra, nos está entregando una responsabilidad. Nos está entregando una profunda responsabilidad. Mis amados hermanos, por eso es que muchos que dicen ser creyentes e hijos de Dios están siendo conducidos por caminos de una mal entendida libertad, de una mal entendida gracia. Y se dan cuenta de eso cuando son envueltos en una terrible derrota, cuando son envueltos y alcanzados por el fracaso y la tragedia, cuando son envueltos y alcanzados por la muerte, por la enfermedad. Eso le pasa a este hombre y eso le pasa a esos dos hijos que tiene. Así se encuentran y llevan más de 20 años asistiendo a una iglesia. ¿No es eso espantoso? Mis amados hermanos, debemos entender que nosotros debemos ser leales a la palabra, punto, y que esa es una responsabilidad personal. Es personal. Es que ella era la que oraba. Precisamente Dios dijo, ya no más, venga para acá. ¿Y ahora qué va a hacer usted? ¿Se va a apartar de la iglesia? Le pregunté. ¿No tiene ganas de ir? ¿Qué ganas va a tener? Lleva 20 años siendo un niño en Cristo y está por encima de los 50 años de edad. Mis amados hermanos, toda la palabra enseña la necesidad de obedecerla y sujetarse a ella. Toda. Su vida no es sostenida ni por filosofía, ni por tradiciones, ni por costumbres, ni por rituales. Es sostenida por la bendita palabra de Dios. Y la palabra no son normas, ni tradiciones, ni costumbres. No, 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 no. La palabra de Dios es necesario aprenderla, enseñarla, comerla, anhelarla, amarla, codiciarla. La bendita palabra. El pueblo de Dios debe ser conducido a la palabra.
Pero hoy en muchos lugares la gente está siendo conducida literalmente a llevar a hacer lecturas devocionales de la palabra. Y las lecturas devocionales de un versículo, dos versículos, una reflexión y qué me habló Dios, eso no tiene la suficiente profundidad para sostener la vida de un creyente. No la tiene. Y la consecuencia es que por esa ligereza muchos no están llegando a la madurez espiritual que deben tener. Y eso ha traído como resultado a muchas personas que llevando años en Cristo son niños en Cristo. Y un niño en Cristo tiene acciones propias de un niño en Cristo. Un niño, el que es niño, tiene acciones propias de un niño. No tienen la suficiente madurez espiritual. Por eso no anhelan la escritura, no anhelan la palabra. Ahí están conectados, pero están durmiendo, están cabeceando. En un culto se duermen. En un culto se duermen. No vigilamos, no hacemos, no hay ese fuego en los varones, no hay ese fuego, no hay, tienen que darles la leche, sí, el biberón. El biberón, tienen que ponerles el biberón y decirle, vamos, sí, ahí vamos, vamos a la vigilia, ¿sí? Ay, no, yo estoy muy cansado, tuve una semana muy pesada. No, vaya usted y llore, oye, vaya usted y llore. Niño, ¿no le gusta? Se lo repito, niño, bebé. Lleva años asistiendo a una iglesia y todavía toca darle biberón. Y debería preguntarse si usted no anhela la bendita palabra, ¿usted es nacido de nuevo? ¿En serio? Porque el nacido de nuevo, escuche, el que ha sido nacido, del que ha nacido, el que ha sido engendrado del Espíritu, es imposible que vuelva a ser el mismo. Es imposible, es imposible. El que ha nacido de nuevo anhela la palabra, busca la oración. Se lucha con la carne, sí, pero no se deja uno vencer por la carne, porque el que me sostiene es el Espíritu Santo. Entonces, los niños en Cristo que tienen acciones y comportamientos propios de niños, no son consistentes, no son persistentes y no son constantes en su compromiso de santificarse, en su compromiso de comprometerse, en su compromiso de decidir buscar al Señor. ¿Usted lo puede ver? ¿Lo puede entender? La única manera, y le voy a decir esto para que usted piense y medite, esto me ha tenido a mí todo el día, les estoy compartiendo una reflexión, hermano, porque escuché la enseñanza de lo que el Señor habló ayer en la iglesia, en el culto dominical, y he estado reflexionando y el Señor hablándome y mostrándome más y más y más, ministrando mi vida. Y estoy compartiéndoles a ustedes. Es mi deber hacerlo. Y quiero decirle esto, los seres humanos, los hijos de Dios, nos pasamos buscando ser victoriosos. Nosotros nos pasamos la vida buscando tener éxito. Nosotros nos pasamos la vida y le pedimos a Dios, respáldame y ayúdame y bendíceme y aparéjame. Y está muy bien eso. Pero no somos conscientes de una cosa. Buscamos algo desesperadamente que ya Dios nos dio en la cruz del Calvario. Se lo repito otra vez. Buscamos con desespero algo que ya no tenemos que buscar. Así como cuando usted está desesperado buscando sus gafas sin darse cuenta que las tiene puestas. Así como cuando usted está buscando el esfero que puso encima de su oreja y usted lo busca por todo lado y pelea con todo el mundo y revuelca toda la casa buscando el esfero sin darse cuenta que lo tiene en la oreja.
La victoria, la prosperidad, la abundancia de Dios es algo que Él ya entregó en la cruz del Calvario y usted está desesperado buscándolo en sus fuerzas porque no ha entendido que Dios ya lo hizo más que vencedor en absolutamente todas las cosas. Esto es para que usted medite, hermano. Y se lo digo con temor y temblor. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que tenga ojos para ver, que vea, como lo dice la palabra. Y el que quiera seguir ciego, que siga dando palos de ciego. Usted puede entender, la única manera de conseguir vidas poderosas es aprendiendo a ir a la palabra, a mantenerse en la palabra, caminar sobre la palabra, conocer la palabra, amar la palabra, buscar la palabra. Esa es la única manera. Pero usted lleva años, 20, 30, 40, yo no sé cuántos años tenga usted de vida en Cristo Jesús, buscando las cosas a su manera. A usted le dice Dios blanco, usted dice negro. Dios le dice, coja para el norte, usted agarra para el sur. Dios le dice, quiero que me sirvas. No estoy preparado. Y usted no sabe cuándo lo va a sorprender la muerte. ¿Y qué le va a decir al Señor? ¿Que por temor escondió ese talento? ¿Lo enterró? Porque la verdad sea dicha, para muchos creyentes es más importante cualquier otra cosa que la Biblia, que la palabra, que Dios. Porque para muchos ir a una iglesia cristiana y congregarse simplemente es una añadidura en la vida. Es lo que nos hace sentir cómodos, religiosos y buenos delante de Dios. Y eso no es la vida en Cristo, hermanos. Si alguno de ustedes hoy dice, escuchando esta reflexión, Señor, ese soy yo, usted necesita arrepentirse. Y como se lo dije hace poco a alguien de cumpleaños, usted necesita nacer de nuevo, porque si usted muere hoy, usted se va para el infierno. ¿Te gustaría una felicitación de cumpleaños así? Nunca cometo la bestialidad de decirle a la gente en un cumpleaños que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Lo puedo estar maldiciendo, hermano, porque la Biblia dice que el corazón es traicionero y desesperadamente malo. Que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Y yo cómo sé que las peticiones del corazón de esta persona que está cumpliendo años está conforme a la voluntad de Dios. Para yo atreverme a decir algo así, no me atrevo. No me atrevo. Perdóneme que me salga del cliché social. No me atrevo. Los mismos niños deben ser llevados a la Biblia. Si quieren ser jóvenes, si quieren ser maduros, si quieren ser ancianos el día de mañana. Usted necesita conocer la palabra, estudiar la palabra. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y se lo dije a ese hombre hoy, usted no ha cumplido durante 20 años yendo a una iglesia con ese mandamiento. Deleítate a sí mismo en Jehová. Porque usted lo que leía de la Biblia, lo que hacía en la iglesia, cuando asistía a la iglesia, era todo arrastrado por su esposa. Usted nunca ha hecho nada motivado. Nunca ha tenido deleite en su corazón, se lo dije. Sí me dijeron que hablar con usted me iba a despertar y a sacudir. Se lo dije a una persona el sábado. ¿Quiere salir de todo esto? Hay dos caminos. Uno, gastar muchísima plata en médicos, en psicólogos y en psiquiatras. Dos, arrepentirse, porque eso es lo que usted necesita. Arrepentirse y entregarle su vida a Cristo y el Señor la va a sacar de esa cárcel en la que está. Y le pregunté al final, ¿qué piensa? Que usted tiene toda la razón, pastor. Vamos a ver. Vamos a ver si vuelve. Vamos a ver si vuelve, hermano. Que tenemos que entender una cosa, el gran fracaso
El gran fracaso de las iglesias hoy, y cuando le digo esto estoy pensando en las iglesias de miles de creyentes, de miles, hacen fila, hermano, los domingos, y allá está la gente y se sienten orgullosos. Mi iglesia, dicen, se sienten orgullosos de las mismas piedras que se sintieron orgullosos los discípulos. Y el Señor les dijo, de aquí no va a quedar piedra sobre piedra. El gran fracaso hoy de la iglesia es que literalmente no conocen al Dios del cielo y no se sujetan al Dios del cielo. Ni conocen, ni se sujetan. Y quizás esta palabra sea para usted en esta noche. Usted, varón que duerme y no ha querido despertar. Porque quizás su vida espiritual es movida por otra persona, pero usted no se deleita en la palabra. Hace como quiere. Lee cuando quiere, ora cuando quiere, el tiempo que quiere. Y no se quiere levantar. Pero sí lleva años diciéndole a Dios, perdóname la pereza, Señor. Hoy le digo, usted necesita arrepentirse. Mis amados hermanos en Cristo, no se trata de que usted posea una Biblia en su casa. Se trata de que la Biblia lo posea a usted. ¿Puede entender eso? Se lo repito de nuevo. No se trata de que usted posea una Biblia en su casa. Se trata de que la Biblia lo posea a usted en todo. Es decir, que controle en todo la existencia de su vida. Que sea la norma continua para su vida. No, no hay excepciones. No, con Dios no hay fines de semana donde usted se pega una canita al aire, se fue para Melgar, para Girardot, allá a tomar y a piscinear y hacer lo que se le dio la gana mientras dejó a sus hijos con los abuelos. Para llegar esa semana a llorar y a sentirse mal y andando en un círculo de maldición y de estancamiento. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La obediencia a Dios solo es posible cuando ésta descansa en el conocimiento pleno de su palabra. Otra vez, la obediencia a Dios solo es posible cuando esta obediencia descansa en el conocimiento pleno de su palabra. Por eso es que si usted dice obedecer a Dios, asegúrese, hermano, de que usted realmente está viviendo la palabra. No se justifique. No se excuse. Dios le demanda a Josué lealtad a su palabra, leerla y meditarla de día y de noche, porque su palabra es la que debe controlar nuestra manera de vivir, de hacer, de comportarnos. Hoy se lo dije a una pareja que me contactaron para ver si yo los podía casar. La gente piensa, por lo menos conmigo se estrella, que lo pueden transar a uno con plata. Pastor, nos pidió un pastor 3 millones de pesos para casarnos. Yo les dije, uy, eso ahora ponen tarifa. ¿Usted cuánto cobra?
Yo no sabía, hermano, si me estaban tomando del pelo, si era un chiste o qué. Yo no caso a nadie que no haya hecho un curso prematrimonial conmigo. De una vez les digo, ay, pero usted nos conoce. Un, un poquito menos, un descuentico. Ay, pero usted nos conoce. No, 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 no me venga usted aquí a mezclar las cosas. Las cosas como son, hermano. Hay que tomar un curso prematrimonial. Y les hice una pregunta. Le dije a la muchacha, ¿usted conoce este gorila con el que se va a casar? ¿Conoce lo cochino que es? ¿Lo desordenado? ¿Conoce que es flatulento? Supremamente flatulento. ¿Usted sabía eso de él? Y ese muchacho me mira y la muchacha estaba ahí roja, roja, roja. Ya no tenía cara de enamorada. Ya tenía un poquito cara de entre enamorada y arrepentida. ¿Usted sabe con qué gorila se va a casar? Porque eso ahorita eso es muy lindo. Ah, eso es una belleza. Espérese lo flatulento a ver qué tanto se lo aguanta. Y las mañas que tiene. Y los malos olores y el desaseo. Y cómo es con sus cosas personales. ¿Es consciente de con quién se va a casar? Eso es un curso prematrimonial. Eso es. Es parte. Bueno, ¿y por qué esto, pastor, con este tema? Porque el problema está en que nosotros queremos o decimos, nos engañamos, diciendo que tenemos una relación con Dios. ¿Cuándo? Si no lo conocemos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible decir que usted tiene una relación con alguien? Si usted me pregunta si yo conozco a quién, al presidente de este país, yo le voy a decir, yo sé quién es. Y si lo veo en la calle, voy a poder decir, ese es el presidente. Pero yo no puedo decir que lo conozco. Yo no conozco. Lo distingo. Hay una gran diferencia. Escuche, iglesia, hay gente que distingue a Dios, pero no lo conocen. Saben que es el Dios del cielo. Saben que envió a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Saben que nos perdonó. Saben que está con los brazos abiertos esperando que volvamos a Él arrepentidos y nos reconciliemos con Él. Eso lo saben, pero no lo conocen en profundidad. Yo no puedo decir que le gusta a este señor presidente, que le gusta comer o que no. Yo no puedo decir cuánto calza, yo no puedo decir qué estudios tiene con exactitud, yo no puedo decir quién es su esposa, yo no puedo decir quiénes son sus hijos, qué les agrada como familia, cuál es el hobby que él tiene, a qué le tiene miedo, qué le angustia en la vida, qué le preocupa, qué, sus frustraciones, sus logros. Yo no puedo decir nada de este personaje. Yo lo distingo, pero no lo conozco. Las iglesias están llenas de gente que distingue a Dios, pero no lo conocen. Y conocer a alguien íntimamente es sostener una relación con esa persona, constante y permanentemente con esa persona. Mis amados hermanos, ¿se dan cuenta que tenemos mucho que reflexionar? Es increíble la vida paupérrima espiritual que estamos llevando. Usted ya no se conecta a un devocional, ya no le importa que habló el Espíritu Santo. Usted ya no asiste un domingo a la iglesia, ya no le importa si qué habló el Espíritu Santo. Porque estamos entretenidos y embelesados con nuestra vida y no nos damos cuenta que en cualquier momento puede terminar. Y si Dios nos llama a cuentas, ¿qué le vamos a decir a Dios? Dios tenga misericordia que usted y yo no estemos siendo engañados. ¿Cuántos dicen amén? Creyendo que hacemos parte de la iglesia. Amados en Cristo, es necesario, escúcheme, es necesario confrontarnos con la bendita palabra y gloria a Dios, porque es la palabra la que nos confronta. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque hoy el Señor nos confronta con su palabra y no con una situación bien dolorosa, hermanos. La vida victoriosa, y con esto termino,
Es la vida que es impulsada y controlada por el Espíritu Santo de Dios. El avivamiento espiritual no es para un ministerio, no es para un pastor, no es para una pastora. No, 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 no. Nos han metido una idea falsa, totalmente antibíblica. El avivamiento espiritual es el que se produce en el corazón del creyente, donde cada día que pasa de su vida, tiene más y más y más hambre y más sed por la palabra y aprender la palabra y conocer la palabra y enamorarse más del Dios del cielo. Ese es el verdadero avivamiento espiritual y es necesario. Esa es la plenitud del Espíritu Santo. Ese es el modo normal y natural de la vida cristiana según Dios. Está en la palabra. Solo así el Señor, escúcheme, solo así el Señor nos dará esa vida victoriosa. Ya está, debemos tomarla. Ya está. La Biblia enseña de manera clara que todo avivamiento espiritual nace de la influencia directa de la Escritura sobre el corazón del creyente. Es decir, cuando el Espíritu Santo aplica la palabra a la vida del creyente y éste responde en obediencia a sus demandas, viene victoria, viene avivamiento, se abren puertas, se caen cerrojos de hierro, se hacen pedazos, puertas de bronce son derribadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amados en Cristo, Dios no nos llamó a vivir una vida de estancamiento, de monotonía. No es así. No es así. Y no importa usted qué problema esté viviendo hoy, Dios le está diciendo, crea, usted crea. Usted crea, usted no mire ni para un lado ni para el otro, usted crea. ¿Y qué va a hacer? No, pues las cosas no salieron como yo esperaba, no importa, saldrán como Dios sí ha determinado. Punto. Eso es lo que nos debe importar. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Dios del cielo. Así como gente extraña de otros países, de otras latitudes, están escuchando las enseñanzas de embajadores de esperanza. Lo que el Espíritu Santo está hablando, esta no es una palabra mía, esto es del Espíritu Santo. Así como mucha gente está valorando esta palabra, yo le pido a Dios que usted que hace parte de esta iglesia, valore lo que Dios está hablando, lo que Dios le está entregando. Y que usted sea entendido, hermana, que usted sea entendido, hermano, en lo que Dios está hablando. Enséñanos a entender, Señor, que tu reino no consiste ni en comida ni en bebida. El diablo sabe poner tropiezo, mantenernos ocupados y atosigados de cosas y cosas y cosas y cosas para que descuidemos nuestra vida espiritual. Ayúdanos, bendito Dios de la gloria. Que tu Santo Espíritu traiga un avivamiento a nuestras vidas, un despertar sobrenatural. Que podamos despertar. Que el que está dormido despierte. Que el que no se deleita de manera genuina en tu palabra, en tu presencia, en aprender, en servir, en apoyar la iglesia, despierte y abra los ojos. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Ahora mismo, miles y miles y miles de personas están yendo a iglesias y van camino al infierno. Ten misericordia, Señor. Tu palabra lo dice, no lo estamos inventando. Tu palabra lo advierte. Tu palabra lo advierte. Tu palabra lo dice, muchos son los escogidos, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Tu palabra lo dice, Señor. Tu palabra lo dice. Tu palabra lo advierte. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Tu palabra lo dice.
Tú nos llamaste a vivir una vida victoriosa, pero no egoísta. Nos llamaste a vivir una vida victoriosa, pero no egocéntrica, centrados en nosotros, en nuestros sueños, planes, necesidades, estudios, logros, academia, trabajo. Ten misericordia. Nos esforzamos mucho en tener, nos esforzamos mucho en la carrera administrativa, nos esforzamos mucho en tener mejores contratos laborales, nos esforzamos mucho en tener clientes, pero te hacemos a un lado a ti. Padre, que seamos esforzados y valientes para ser leales a tu palabra las 25 horas del día. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios del cielo. Amén y amén.